Estimada familia sancharbelina, sean bienvenidos a esta nueva edición de Bicentenario 200 años de la independencia del Perú. En esta ocasión tengo el agrado de contar con la presencia del historiador Carlos Contreras Carranza, doctor en historia y no solamente investigador, sino también divulgador, el cual ha publicado muchos libros, muchas investigaciones, entre las cuales tenemos este libro de acá, Historia del Perú Contemporáneo, utilizado incluso por muchos colegios y universidades como el libro base de estudios. También ha publicado libros sobre el Bicentenario, como La Independencia del Perú, concedida o concebida. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Paul. Un saludo al Colegio San Charbel, a los escolares, padres de familia, maestros. Aprecio mucho la labor de los maestros como tú, así que me complace estar aquí en contacto con tu comunidad, ¿no? Queremos iniciar esta entrevista preguntando sobre este acontecimiento de la independencia, porque cuando miramos al costado somos los únicos en la celebración, ¿no? Ya otros países celebraron su bicentenario hace 8 o 10 años. La pregunta es, ¿por qué en el Perú no celebramos el bicentenario al inicio de los movimientos independentistas, como lo hizo el resto de países latinoamericanos? Afrontando la pregunta que dices, es cierto que la mayor parte de países latinoamericanos celebra la independencia hacia el año 10, ¿no? 9 o 10, que fueron los años en que se crearon las juntas de gobierno en distintas ciudades del Imperio Español, ¿no? Por ejemplo, en México, en Caracas, en Quito, en La Paz, en Santiago. Y esto tuvo que ver con que también en España se estaban creando juntas de gobierno a raíz de que las tropas napoleónicas habían invadido España, y ante este hecho el poder había quedado pues cuestionado, ¿no? ¿Quién gobernaba entonces? ¿Gobernaba Napoleón Bonaparte, que se supone se había proclamado contra la Iglesia Católica? ¿A quién debíamos obedecer? Entonces lo que hicieron las ciudades españolas fue declararse en rebeldía contra el gobierno bonapartista, creando una junta de gobierno, no para lograr la independencia, esto habría que subrayarlo, sino para resguardar el gobierno del legítimo rey de España mientras estuviese cautivo por los franceses. Digamos que había que esperar que volviese el rey legítimo, y mientras tanto la Junta de Gobierno gobernaba en su nombre. Esto tenía que ver con una doctrina que le llamaban la retroversión de la soberanía, que tenía que ver con el hecho de que si la soberanía es del pueblo y la delega en el rey, si faltara el rey, vuelve al pueblo. Entonces las juntas de gobierno se crean en este contexto, pero en Lima no se crearon. Este es el gran pecado, podríamos decir, de los limeños. Aquí no se creó una junta de gobierno. Y podríamos preguntarnos por qué. Y bueno, una explicación podría ser porque el virrey Fernando de Abascal, que era el que gobernaba en ese momento, era un hombre de talante conservador y temía que estas juntas de gobierno podrían comenzar con ese propósito honroso y legítimo de resguardar la autoridad del rey legal, pero que fácilmente podían salirse de control. Yo creo que en esto Abascal era muy perspicaz o muy mal pensado, como quieras verlo. El hecho es que él dijo, no hace falta porque en todo caso la junta virreinal, o sea, el virrey con sus oidores, con la audiencia, digamos, no hay ninguna duda que es fiel a la religión católica, fiel al rey de España, así que no hace falta crear una junta de gobierno. Y más bien Abascal va a tratar de sofocar las juntas de gobierno que se crean en las otras ciudades que he mencionado, con el argumento de que no hacen falta y con el temor de que se salgan de control. Ahora, lo cierto es que si bien en Lima no se creó la junta de gobierno en ese momento, en años posteriores se crearon juntas
o intentaron crearse en otras ciudades como Tacna, Huánuco y Cusco. Pero los limeños pues somos muy centralistas, ¿no? Digamos, nos creemos el Perú. Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué no hemos escogido esas fechas originales más tempranas, te diría porque Lima no está en el centro de la foto. Entonces somos un poco egoístas los limeños y es como si no estoy en el centro de la foto, no vale, no. ¿Y cuándo Lima estuvo en el centro de la foto? Bueno, tarde, cuando en 1821 San Martín proclamó la independencia en Lima, que antes se había proclamado en otras ciudades ya, pero ya te digo, los limeños somos muy narcisos y si no estamos en el centro, no vale, ¿no? Es que encontramos la explicación principal allí, ¿no? En este centralismo que va a caracterizar toda nuestra historia hasta el día de hoy. Así es, así es. Sí, porque, bueno, claro, uno se pregunta, por ejemplo, Uruguay o Ecuador, que se independizan realmente en 1830 aproximadamente, celebran este bicentenario antes, y esta era la cuestión de cómo se crea esta fecha simbólica, ¿no? Para los peruanos, y es obviamente por Lima. Bien, entonces la segunda pregunta iría vinculada a justamente los discursos históricos sobre la independencia, ¿no? La historia va cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? La gente cambia las perspectivas, las metodologías, los marcos teóricos, ¿no? Y estos, a lo largo del siglo pasado y este siglo, han generado debates y posturas frente a este tema de la independencia. En tu libro, el que escribiste con el señor Glave, tú nos hablas de la independencia conseguida, concedida y concebida. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consistes y con cuál te identificas? Bueno, no más que identificarse, ¿cuál consideras que crees que explica mejor este proceso? ¿No? Claro, sí, en cierta forma es como un juego de palabras que quisimos hacer en el título. Eh, En 1972, Heraclio Bonilla, con ocasión de los 150 años de la independencia, debió salir el año anterior, pero seguramente hubo algún atraso, publicó un ensayo eh, en el que sostuvo este mito de la independencia conseguida. Entonces, él ahí criticó la visión que llamó tradicional que habría primado en el Perú, en el sentido de que la independencia la habíamos logrado los peruanos nosotros mismos, superando las divisiones regionales, étnicas, económicas, nos habríamos unido como un solo puño para luchar por nuestra libertad y la habríamos conseguido. Eh, Esta sería la versión de la interpretación pues, de los historiadores del siglo XIX, como Mariano Pasoldán, el coronel Manuel Odriozola, por ejemplo, pero también de los historiadores de mediados del siglo XX, como sería el caso de José de la Puente Candamo o el mismo Jorge Basadre. Es cierto que ellos reconocían el importante papel que cumplieron los ejércitos amigos de San Martín y de Bolívar, pero lo entendían algo así como para consolidar la independencia. Y lo explicaban porque siendo Lima la sede más fuerte del poder español en Sudamérica, entonces se requería un esfuerzo mayor que la periferia. Digamos que los ejércitos realistas en Buenos Aires, Caracas o Santiago de Chile no eran tan poderosos como el de Lima, ¿no? Pero lo que decía Bonilla es, en verdad los peruanos o los limeños no queríamos la independencia. Estábamos, si no contentos, al menos tranquilos con el rey, y más miedo teníamos a Tupac Amaru, a los rebeldes de Huánuco, de manera que preferíamos estar con los españoles que con los indios del Cusco, de Huánuco. Lo que pasa es que para los patriotas de la periferia sudamericana, los de Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, ellos se sentían en peligro mientras en Lima permaneciera una guarnición española, un fuerte ejército español. Y por eso es que tuvieron que venir al Perú a independizarlo, en contra de sus élites.
y la élite peruana o limeña sobre todo lo que hizo fue, al ver que las cosas estaban como estaban, montarse al caballo al último momento, ¿no? A eso le llamaban en la época los patriotas a la dernière, una expresión en francés que era como los patriotas de la última hora, ¿no? Bueno, hubo una polémica, ¿no? Y justamente la polémica se entendió como entre los partidarios de la tesis de la independencia conseguida, que eran los tradicionales, los antiguos, o los de la independencia concedida, que según Bonilla y Karen Spalding nos la habían concedido o impuesto los ejércitos extranjeros de San Martín y de Bolívar. Pero no eran solo las élites, ¿no? Eran más grupos sociales que apoyaban a la monarquía, ¿no? Bueno, en eso hubo una polémica, Paul. Me alegra, claro, que tú menciones esto, porque, como tú dices, la gran incógnita era de qué lado estaban los indios, que era el 60% de la población peruana. No era claro que estuvieran de un lado o del otro, porque estaban en los dos ejércitos. Y justamente en la batalla de Ayacucho había indios, incluso había más indios en el lado del virrey La Serna que en el lado del ejército de Bolívar, donde sobre todo eran afroamericanos colombianos, ¿no? Venidos de Nueva Granada. Así que sobre esto hay un debate, te diría que no ha zanjado, no ha esclarecido del todo las cosas. Pero después de este debate que ya ha durado varias décadas, como tú mismo has mencionado, la interpretación de la independencia ha dado giros y entre los giros que ha dado hoy en día se concede mucho protagonismo a lo que se conoce como la revolución liberal hispánica. Así como Francia tuvo su revolución francesa, Estados Unidos su revolución americana, el imperio hispano habría tenido también su revolución liberal y que habría empezado en 1808 con el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses y se habría extendido hasta 1823-24 cuando se restauró el absolutismo en España, pero en América se independizaron casi todas las colonias, solamente quedaron Cuba y Puerto Rico. Entonces, historiadores de ambos lados, o sea, tanto españoles como americanos, han contribuido con diversos trabajos a esta interpretación y lo que ellos manifiestan es que hubo un cambio muy importante en la cultura política sobre todo las élites, es cierto, las élites letradas, urbanas, que por ejemplo se disfrutó de libertad de imprenta. Entre 1809 y 14 hubo libertad de imprenta, hubo elecciones, una cosa pues inusitada que nunca había habido para elegir diputados a las Cortes de Cádiz. Y todo esto creó en las élites americanas un deseo de autonomía y el derecho al autogobierno, o sea, de que una sociedad debe gobernarse a sí misma. Es cierto que según el temperamento político de los pueblos, unos eran más dados a una ruptura total y otros, como los peruanos, pensábamos en una ruptura moderada, a tal punto que hasta el final San Martín, que se había plegado a este partido moderado, trataba de que la ruptura con España no fuese total, sino que tuviéramos una monarquía constitucional con un príncipe español a la cabeza que fuera pariente de Fernando VII, y así tuviésemos un régimen parecido al que tuvo Brasil después de la independencia. Entonces, es a esta tercera postura que le llamamos con Luis Miguel Eglave la independencia concebida, porque es como que los peruanos, a raíz de estos acontecimientos que sacudieron pues, el imperio americano, concebimos la idea del autogobierno, el derecho a la representación y el derecho a la autonomía. ¿Y con cuál me identifico más? Bueno, yo te diría que con esta tercera, ¿no? Que me parece que es más integral porque recoge elementos no solamente de la estructura económica, como lo hacía la tesis de la independencia concebida, sino también de la cultura política. Y en este sentido creo que está más cercana a los hechos, ¿no?
Claro, ¿no? Además es más global, ¿no? La enmarca dentro de un proceso mucho más amplio, ¿no? Las revoluciones liberales que también se dan en Europa para esta Exactamente. época, claro, sí. Bien, nuestra tercera pregunta, ¿no? Es que las posturas encontradas frente al proceso de independencia en el territorio peruano, es decir, en las élites, en los diversos estamentos, en realidad, nos dan ciertas luces de polarización de intereses y perspectivas de lo que podría significar la independencia para la población. Han pasado casi 200 años y nos encontramos frente a una situación en la cual la crisis por la pandemia, crisis económica, crisis política, crisis social del país, nos ha polarizado nuevamente como población, ¿no? Encontramos en estas problemáticas que aún no hemos superado como país en estos 2 siglos. Por ejemplo, al principio hablábamos del centralismo, ¿no? Y pasan 200 años y seguimos con el centralismo. ¿Qué otras problemáticas o son problemáticas que se superaron y son nuevas en este proceso? Bueno, yo diría que el problema de las naciones pues poscoloniales es que han tenido un proceso de nacimiento distinto al de las naciones que fueron metrópolis. Digamos que los países europeos fueron metrópolis, ¿no? Como Francia o España, Inglaterra, mientras que los países africanos, asiáticos o latinoamericanos hemos sido colonias. Y esto nos crea un problema, y es que el tejido social de las excolonias suele ser muy variopinto, a diferencia del tejido social de las exmetrópolis. Entonces, en un país excolonial o postcolonial, como también se les llama, normalmente encuentras por lo menos tres grupos étnicos y culturales marcados. Los descendientes de los colonos, los descendientes de los colonizados y los descendientes de los grupos que los colonos trajeron como trabajadores. Porque muchas veces ocurrió que los colonizados o no querían trabajar o no estaban preparados o no se les quería violentar, entonces se trajo esclavos africanos que eran parte del proyecto colonial. Y entonces ahí tienes a tres grupos. Luego llega la independencia y se asumió de manera un poco ingenua y quizás voluntarista y precipitada que estos tres grupos iban a unirse fácilmente tras una bandera, una cultura nacional, una misma historia, una tradición, pero no era tan fácil, ¿no? Entonces yo diría que los libertadores de hace 2 siglos fueron un poco optimistas, pues ingenuos, y pensaron que en pocas décadas se iba a conseguir la integración nacional plena, total. Pero esto no ocurre, yo te diría, en ninguna parte del mundo, Paul. O sea, en las antiguas metrópolis ahora hemos visto que también han llegado migrantes de las excolonias y ahora vas a las antiguas metrópolis y también son un batiburrillo de razas, de grupos étnicos, de lenguas y vemos por la televisión los problemas que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en la propia Inglaterra, hay discriminación, hay quejas. Entonces, en ninguna parte del mundo te diría es fácil. Yo diría que este es el reto de la humanidad y en ese sentido te diría que los latinoamericanos no lo hemos hecho peor que los europeos o que los Estados Unidos y sé que mal de muchos es consuelo de tontos, pero yo te diría que nos hace ver que la idea de que nos íbamos a unir todos de forma rápida y automática no era realista. Entonces debemos pensar en lo que hemos conseguido, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo en ese sentido veo avances, ¿no? Eh, así que te diría que veo avances, para empezar, en lo más elemental. Por ejemplo, ahora nos podemos comunicar entre peruanos con mucha mayor facilidad que hace un siglo o un siglo y medio, en el que te ibas a la sierra y te quedabas incomunicado, porque no hablabas quechua, no hablabas aymara, te ibas a la selva igual. En cambio ahora es cierto que con el sacrificio de la desaparición de muchas lenguas nativas, los peruanos nos comunicamos con mucha mayor facilidad
Y no solamente nos comunicamos, claro, de forma verbal, también te diría de forma física, ¿no? O sea, hoy en día uno puede viajar a cualquier punto del Perú en unas cuantas horas. Un siglo atrás eso no era factible. Y comenzamos a levantar referentes comunes, como el pasado prehispánico, es un referente común que a todos los peruanos nos une. Figuras culturales como la gastronomía, o ciertos paisajes, en fin, ciertas artesanías, ciertos bailes, los sentimos como identificadores de todos. Puede ser que de unos más que de otros y que en esto haya que trabajar por encontrar referentes que realmente recojan el aporte de todas las culturas y no solamente de la capital o de la costa o del Cusco. Pero yo te diría que lo que estamos percibiendo es que la tarea que nos pusieron los libertadores hace 2 siglos no era fácil, era muy cuesta arriba y que hemos venido obteniendo algunos logros. De manera que, por ejemplo, el primer siglo fue mucho más caótico. Guerras civiles, las fronteras no se definieron, había mucho caos. El segundo siglo, los segundos 100 años, han sido, creo, mucho mejores. Hoy, claro, la pandemia nos hace ver las cosas de otro color, de un color, digamos, más gris, pero yo creo que visto en perspectiva, el segundo siglo ha sido mejor que el primero y espero que el tercero lo sea mejor todavía, ¿no? Pues sí, en realidad a veces la gente no se da cuenta de lo que hemos ido avanzando, ¿no? En integración de las personas a la vida social, ¿no? La integración de las mujeres, de los grupos subalternos, ¿no? Indígenas, en fin. Y aunque todavía hay ciertos atisbos de racismo y de cosas que nos separan, creo que hemos tenido más éxito que otros países, ¿no? O de repente no hemos llegado a esos procesos que pasan en Europa, a lo menos de identificarnos como peruanos, ¿no? No he escuchado o no recuerdo yo alguna idea de querer formar, separar o romper el país para formar una parte o que haya alguna provincia que quiera separarse, ¿no? Sino que creo que siempre hemos tenido dentro de lo que se podría considerar en cada etapa de la historia de lo que es ser peruano, todos querer formar parte del país, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Sí, como tú dices, quizás un rasgo que nos caracteriza es ser como demasiado críticos o autocríticos, que yo creo que un poco es necesario y es bueno, pero no ahondar demasiado en las cosas negativas, sino que debemos tratar de tener una visión más equilibrada. Y en esto creo que la visión de largo plazo ayuda, porque te saca más allá del horizonte del último año, ¿no? Por ejemplo, el último año para el Perú ha sido pues terrible con la mortalidad de la pandemia, el encierro que nos tiene a todos pues un poco hartos, a la verdad, lo toleramos ya con cierta dificultad, pero cuando tú miras las cosas en la perspectiva de largo plazo, te puedes fijar en los avances y yo creo que la conmemoración del bicentenario, ya que no celebración, por lo menos conmemoración, es un momento de revisar nuestras metas y ajustarlas a la nueva realidad, ¿no? A la situación que vivimos. En ciertas cosas hemos avanzado, pero en otras, como tú mismo decías, no lo hemos hecho lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, esto del centralismo es una tarea pendiente. La desigualdad económica y social, yo te diría, es otra tarea pendiente. En eso tenemos que revisar pues, nuestra organización, nuestros mecanismos y ver cuáles son los caminos para lograr una integración mayor en esos terrenos. Muy bien, para terminar esta entrevista, te pediría un mensaje final para nuestros niños y jóvenes, a las familias, a los profesores, a los directivos, a toda la comunidad sancharbelina, ¿no? Respecto a este bicentenario. Bueno, los centenarios, ¿no? Los años terminados en cero, como les digo siempre a mis alumnos, tienen como una magia, ¿no? Que es invitarnos a pensar en grande. Y pensar en grande en esto significa en la larga duración, en una larga perspectiva. Así como cuando cumplimos
30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, uno tiende a ver el camino recorrido y hacer una revisión de logros y cosas pendientes. Entonces, creo que esta es la tarea que nos corresponde a los peruanos en este momento, hacer ese balance equilibrado, revisar nuestras metas, afinar nuestros instrumentos. Y lo que le diría a la comunidad sancharbelina es que tienen una tarea importante que cumplir en la tercera centuria que comienza, sobre todo los niños, los jóvenes que se están formando. Ellos son los ciudadanos del siglo XXI, son los que verán la segunda mitad del siglo XXI, que yo ya no veré probablemente como muchos de mi generación, pero ellos tienen que llevar a niveles mayores los logros de este país. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Contreras hablándonos sobre este importante acontecimiento que es el Bicentenario, que bueno, no vamos a poder celebrar, pero sí tenemos que conmemorar como sociedad. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista y con nosotros será hasta la próxima edición.